Esther, el capítulo 8, desde el versículo 3 para adelante. Volvió luego Esther a suplicar al rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que anulara la maldad de Amán, el agageo, y el designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó, se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, si he hallado gracia en su presencia, si le parece acertado al rey y soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, el agageo, dictadas para exterminar a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo pues podré yo ver el mal cuando caiga sobre mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Amén. Amén. Cierre sus ojos un momentito. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Te rogamos que hables a nuestros corazones. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. Te rogamos, Señor, que nos enseñes, nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estaba comentándoles que en la mañana tuvimos, hasta las 3 de la tarde, un tiempo de ayuno y básicamente el tema central era interceder por nuestra nación, por las situaciones que habían pasado y también por las elecciones del día de mañana. Sabemos que, es probable que todavía mañana no tengamos un presidente, puede ser que sea la segunda vuelta, pero queremos interceder o estamos buscando al Señor para que el Señor nos bendiga. Siempre cuando uno busca a Dios, Dios le bendice. Cuando oramos a Dios, cuando ayunamos a Dios, tal vez uno diga, ¿y dónde está el milagro? ¿Dónde está el milagro? El milagro está en las manos de Dios. Nosotros confiamos y descansamos en Dios y estamos seguros que todo va a ir bien cuando le buscamos a Él. Amén. Gloria a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, hay que estar seguros, hay que estar confiados. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando estamos invocando a Dios, cuando estamos clamando a Dios, entonces estamos seguros que nuestro pedido está en sus manos y que la bendición viene. Amén. ¿Cuántos saben que el buscar a Dios es el bien? Amén. El buscar a Dios es el bien. No es el buscar a otra nación. Por ejemplo, hay mucha gente que inclusive de nuestro país mismo ha salido a Estados Unidos y pagando bastante dinero, $15,000, $18,000, siendo que el pasaje directo a Estados Unidos vale $400 hasta $350, pero la gente paga 18, $15,000, $12,000 para irse de ilegales y tienen que pasar esos pantanos de Darién donde que la gente se muere, tienen que pasar ríos, tienen que pasar desierto y quieren llegar a ese lugar donde que aparentemente es la tierra de bendición. Eso, la gente hace tanto esfuerzo y tanto sacrificio para muchas veces quedarse en el medio del camino y muchos se han muerto en el medio del camino y lo que han dejado es una gran deuda. Entonces muchas personas han buscado la bendición pensando que está en otro país, en otra nación. La bendición no está en tal o cual lugar. La bendición está en Dios. Y si nosotros estamos en las manos de Dios,
ahí está la bendición. Entonces, no hay que correr de un lado a otro. Bueno, si usted tiene ocasión de viajar y de conocer, está bien, pero lo malo es como ambicionar y poner los ojos. Y como es que si es mi esperanza, es mi sueño, es mi futuro, es mi anhelo. Entonces le ponen como Dios, como su anhelo, su sueño. Entonces por eso es que vemos cuántas personas ahorita mismo hay tantos ecuatorianos y con gente de otros países que ya han entrado en Estados Unidos, que ya están en Nueva York, pero si ustedes han visto las noticias, están ahí sin trabajo, tal vez tienen un poco de comida, pero allí esa es la tierra de bendición, ahí no tienen ningún futuro. Entonces, lo que nosotros necesitamos, hermanos, no es poner los ojos en tal o cual lugar, sino poner los ojos en el Señor. Amén. Porque del Señor viene toda buena dádiva, todo don perfecto. Provienen de Dios, del Padre de las luces. La nación de Israel había pasado tiempos de dispersión. O sea, mucha gente de Israel tuvieron que salir de su nación, ir deportados a otras naciones. Fueron por causa de su pecado, de su idolatría y por causa de no ser fieles a Dios, ellos estuvieron lejos de su nación, en diferentes naciones. Ahora podemos ver aquí, en esta historia de Esther, vemos que aquí hay la nación que está en otro lugar, pero allí sucede esta historia. En el libro de Esther no se pronuncia ni una vez la palabra Dios, pero también podemos ver cómo Dios escucha la oración, el ayuno de una mujer primeramente, de una joven y también después del pueblo. Entonces eso es lo que hemos leído aquí en el capítulo 8 de Esther. Vamos a comenzar mirando esta parte desde el capítulo 3 del libro de Esther. En esos días el rey Asuero de Persia y Media era la nación a donde que había llegado el pueblo de Israel, el cual estaba exiliado. Y en el capítulo 3 del versículo 1 dice que el rey Asuero engrandeció a Amán. Amán era un judío. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban. Era un hombre, prácticamente un ayudante del mismo, o sea, del reinado, Amán. Entonces todos los siervos del rey estaban a la puerta y se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Pero Mardoqueo, este es el judío, Mardoqueo es el judío, ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? Porque los judíos conocían a Dios y sabían que debían arrodillarse y humillarse no delante de los hombres, sino delante de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos un principio que uno de los judíos estaba aplicando en un lugar extranjero. Hay veces que la gente de Dios no se identifica como pueblo de Dios allá en el lugar extranjero. Por ejemplo, yo tenía un compañero, yo había tenido un compañero cristiano cuando yo no era cristiano, que nunca se identificó como cristiano. Pero cuando yo me convertí al Señor y comencé a predicarles la palabra de Dios a mis compañeros, salió que él también era cristiano. Entonces, hay gente que son
agentes 000. Son agentes súper secretos y no se dejan conocer nada de Dios. No se identifican como cristianos. Pero aquí podemos ver que había un hombre que no se arrodilló delante de los hombres, ni delante de este hombre llamado Amán, que era uno de los principales de ahí, de esta nación de Persia y Media. Aunque todos los siervos del rey se arrodillaban y se inclinaban ante él, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? ¿Porque era orgulloso? No. Porque él sabía que su adoración, su reverencia, tenía que darle a Dios. ¿Cuánta gente le tiene miedo a los hombres? Y está dispuesto a arrodillarse delante de los hombres, pero delante de Dios nada. Por esa razón, los cristianos que se doblan ante el mundo, en vez de doblarse delante de Dios, son humillados, son avergonzados delante del mundo. Ah, tú también eres cristiano. ¿Cómo así? Nunca me has dicho eso. Es que se burlan, ¿por qué? Porque usted no fue capaz de identificarse como cristiano. Dice en el versículo 3, el versículo 4 dice que Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, pues él ya les había manifestado que era judío. Estamos hablando de Mardoqueo, el judío, que él se mantenía firme a su fe. Y fíjese, le dicen ahí en el versículo 3 a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces el mandamiento del rey? Así le hablaban cada día, pero él no los escuchaba, debido a lo cual lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, pues él ya les había dicho, les había manifestado que era judío. Cuando Amán, este hombre de Media y de Persia, que era cercano al rey, cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira, pero no contentándose con castigar solamente a Mardoqueo, y como ya le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo, procuró Amán destruir a todos los judíos. Entonces, este Amán, que era ayudante de Asuero, rey de Persia, él, viendo que Mardoqueo no se arrodillaba delante de él, entonces se propuso no solamente destruir a Amán, sino también a todos los judíos. Y entonces va delante del rey y le dice esta situación. El versículo 8: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Recuerde que Amán le está hablando a Asuero, el rey. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean exterminados y yo entregaré 10,000 talentos de plata. Y entonces el rey se quitó el anillo en su mano y se lo dio a Amán y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Y entonces dice que en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, que se enviarían las cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes en un mismo día, el día 13 del mes de Adar. Entonces, un decreto de destrucción al pueblo de los judíos. En el capítulo 4 podemos ver, dice que Mardoqueo
que supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de ropa áspera, se cubrió de ceniza y se fue por la ciudad lanzando grandes gemidos. Miren, una sentencia de muerte. ¿Sabe que las situaciones que nosotros estamos pasando como país es como que hubiera una voz que dice: estás sentenciado a muerte? Porque para decir así, sin ser una persona que es falta de optimismo, pero lo mismo que pasó aquí pasó hace alrededor de unos 50 años en Colombia. Mataron a un candidato de presidente y entonces después de todo eso se armaron las guerrillas, se armaron los carteles. Todo eso fue mucho más fuerte en Colombia y pasaron unas décadas de violencia tremendamente fuerte en Colombia. En esos tiempos había gente que le ponían un cuello a alguna persona, los narcotraficantes le ponían un cuello con una bomba y esa persona pues debía tener cuidado y finalmente de pronto ellos mismos detonaban la bomba y lo mataban. Habían cosas muy graves, muertes por uno y otro lado. Y nosotros éramos una isla de paz, porque al sur también había la guerrilla que se había levantado. Y entonces nosotros éramos una isla de paz. Pero al escuchar todas estas cosas, es como que nosotros, y aún periodistas colombianos, lo que tristemente dicen ellos, tristemente que Ecuador se está colombianizando. Tristemente porque estamos siguiendo algunos pasos de que siguió esa nación. Y bueno, entonces hermanos, como que nuestra nación está con una sentencia de muerte. Porque las cosas que están pasando probablemente llegan a la presencia de Dios. Sangre derramada, asesinatos, sangre en las calles, violencia en los hogares, corrupción en uno, en otro lado. Desde cuando usted copia un examen, eso es corrupción. A veces copian hasta los exámenes de la escuela de líderes siervos. Eso es grave porque si no hay en la iglesia gente que sea transformada para ser fiel a Dios, entonces ¿dónde se puede encontrar? Ya no hay otro lugar. Eso ya sería lo grave, lo más grave de lo grave. Y entonces, si eso sucede en la iglesia, ¿qué puede suceder por afuera? Por eso hay tanta corrupción. Y hermanos, es como que hubiera una sombra de muerte. Pero también nosotros sabemos que si buscamos a Dios en ayuno, en oración, clamando a Dios, poniendo nuestras vidas y esta nación en las manos de Dios, Dios nos puede sacar libres. Dios nos puede dar la victoria. Hermanos, ha habido naciones con un porcentaje mucho más numeroso de cristianos que nuestra nación. Vamos a suponer que nuestra nación tiene como un 7% de cristianos. Pero ha habido naciones en Centroamérica que han tenido un porcentaje de 40% de cristianos. Bastante gente cristiana. Pero la delincuencia creciendo, pero el narcotráfico, pero la violencia. Y hermanos, entonces
muchas veces se ha mencionado eso, de que ¿qué están haciendo los cristianos? Porque no importa que hayan más cristianos, pero no hacen nada. Porque no hay ninguna influencia en la nación. Pregunte si es que hay alguna influencia en la familia. Pregunte si alguno de sus familiares cercanos se ha convertido y ha creído en su Dios, en el Dios que le convirtió o le convirtió simplemente en otro religioso. Y la gente de pronto puede decir, yo para ser como ustedes mejor no, mejor sigo en lo mismo. Y hermanos, entonces vemos que hay muchas razones por las que como que hubiera una sentencia de muerte. Así como estaba el pueblo de Israel en ese tiempo, con una sentencia de muerte. Pero hermanos amados, aquí se levanta una persona para correr el riesgo. Y en el capítulo 4 vemos que primeramente Mardoqueo, que era un judío, dice que al saber todo esto, lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de ropa áspera y se cubrió de ceniza, y se fue por la ciudad lanzando grandes gemidos. ¿Qué hubiese hecho? Tal vez alguno de los que está aquí, cuando ve un peligro de muerte, de pronto se va al oriente, se esconde, o se va del país, o de alguna manera se hace humo. No enfrenta. ¿Qué es lo que estaba haciendo Mardoqueo? Él sintió la situación tan difícil, la sentencia de muerte sobre el pueblo judío, y entonces él rompe sus vestidos y sale llorando y gritando por la calle. En toda la provincia y lugar, dice 4:3, en toda la provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, había entre los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. ¿Por qué, mis hermanos, había esa sentencia de muerte? Ahora, las doncellas de Ester y sus eunucos fueron a decírselo. Entonces la reina sintió gran dolor. Ester era reina ya en ese tiempo. La reina sintió gran dolor. Ella también era judía. Y dice que Mardoqueo le comunicó todo lo que le había acontecido y le informó de la plata que Amán había dicho que entregaría a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Y le dio también la copia del decreto que había sido publicado, que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Fíjese, entonces Mardoqueo, que era el tío de Ester, Ester siendo la reina, él le informa todo lo que había pasado acerca de ese decreto de destrucción de los judíos. Y entonces le dice que por favor vaya a suplicarle al rey, a interceder delante de él por su pueblo. ¿Qué es lo que hizo Ester? Tal vez algunos de nosotros que somos un poco insensibles, tal vez dirían, bueno, allá ellos, yo estoy bien aquí, no tengo ninguna necesidad. Pero ¿qué es lo que le dice aquí Ester? Entonces Ester ordenó a Atac que dijera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que hay una ley que condena a muerte a cualquier hombre o mujer que entre sin haber sido llamado al patio interior para ver al rey, salvo aquel a quien el rey, extendiendo el cetro de oro, le perdone la vida. Y yo no he sido llamada. Ester le indica a Mardoqueo de que ella no podía entrar así directamente delante del rey sin ser llamada, porque había decreto de muerte
si es que se presentaba delante del rey sin haber sido llamada. Y entonces le dice Mardoqueo a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces vemos que Mardoqueo le hace notar de que ella tenía un propósito de parte de Dios al estar en ese lugar, al estar en el palacio del rey. Porque le dice: si callas absolutamente, Dios nos va a liberar de alguna manera. Pero dice: tu casa, tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Había un propósito de Dios en Esther. Y siempre Dios tiene un propósito donde quiera que estemos. Si somos parte de una familia, Dios tiene un propósito, que allí seamos luz, que prediquemos la palabra a nuestros familiares. Yo me acuerdo un día, yo fui el primero de mi casa que me convertí al Señor. Y llegué un día a la casa, entonces les hablé de la palabra de Dios, porque yo soy de Riobamba. Yo vine a estudiar acá a Quito. Y entonces ese día que yo fui a visitar mi familia, les compartí de la palabra de Dios. Y recuerdo que ese día no estaba allí ni mi hermano ni mi papá, me parece. Pero el resto de la familia estábamos ahí. Y ese día terminamos de rodillas, todos llorando delante de Dios. Ahí se convirtieron varios de mis familiares, mis hermanas se convirtieron allí. Lo cierto es que después yo me tuve que regresar acá a Quito. Entonces yo estaba estudiando en la universidad. Pero después, cuando regresé otra vez a Riobamba, qué bendición saber que estaban yendo a la iglesia sin yo haberles guiado a ninguna iglesia. Ya estaban yendo a la iglesia y más bien ellos me invitaron a mí a la iglesia. Y qué bueno, hermanos, la bendición de que mi familia conoció al Señor en aquella vez. Y el Señor entró a mi familia en ese día. Entonces, nosotros podemos ver que nosotros tenemos que ser influencia en nuestros hogares, en el lugar de estudios, en el lugar de trabajo. Tenemos que ser influencia. ¿Para qué creen que Dios nos trajo acá a la tierra? ¿Para que ganemos un poco de plata? ¿Para que de pronto trabajemos para comer, comamos para trabajar, trabajemos para comer, comamos para trabajar, trabajemos para comer, finalmente se muere? ¿Ese será el plan de su vida? ¿O será que Dios tiene algo mejor? Dios tiene algo mucho mejor, muchísimo mejor. Hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno, donde quiera que estemos. Si usted es parte de un hogar, si usted trabaja, si usted tiene un círculo de vecinos, si usted tiene un círculo familiar, allá quiere el Señor que nosotros hablemos su palabra. Si ya hemos hablado la palabra, ok, amén, entonces ya hicimos nuestra parte, muy bien, testificamos del Señor, ya es un asunto de ellos, responsabilidad personal, pero nosotros ya hemos hablado su palabra. De alguna manera hay que hablarles la palabra de Dios. Entonces vemos que Esther también, estando allí en ese lugar, tenía un propósito. Dios le había llevado a ese lugar con un propósito. Y recuerde que
ella corría un riesgo de morir si es que el rey no levantaba su cetro. Si le veía venir por ahí y el rey le hubiese dicho, ¿y cómo así que viene ella? Si nadie le ha llamado y no levantaba el cetro, ese día le cortaban el cuello. Entonces moría. Y bueno, y entonces ella corría un riesgo de muerte, pero ella tenía que hacer lo que su tío le estaba pidiendo que haga, que vaya delante del rey y le ruegue y le pida que pueda liberar a su pueblo, a la nación de los judíos. El capítulo 5 dice que al tercer día se puso Ester su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey. Y estaba el rey sentado en su trono. Cuando el rey vio a la reina Ester que estaba en el patio, la miró enojado. No dice así, qué bueno que no dice así. La miró complacido y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Y entonces Ester se acercó y tocó la punta del cetro y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Si place, entonces Ester respondió: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que le tengo preparado. Y bueno, entonces fue un asunto de que la reina Ester preparó un banquete, otro banquete, y entonces en el capítulo 7, escuche lo que dice el versículo 3. La reina Ester le dijo al rey: si he hallado gracia en tus ojos, y si le place al rey que se me conceda la vida, esa es mi petición, y la vida de mi pueblo, ese es mi deseo. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, para ser muertos y aniquilados. Y si hubiéramos sido vendidos como siervos y siervas, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Fíjese que ella estuvo dispuesta a morir, a pasar el riesgo de morir. Hay jóvenes valientes, hay personas valientes que no están dispuestos a callar, más bien están dispuestos a correr cualquier riesgo, pero para ver la bendición de Dios. Yo me acuerdo hace años, una hermana era empleada de una empresa y el jefe de la empresa le había dicho que haga una contabilidad paralela. Y entonces ella le dijo: yo no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, ese tipo de contabilidad. Perdone, jefe, yo no puedo hacer eso. Y le dijo: ¿y usted no va a aceptar mis órdenes? Es que soy cristiana, jefe, soy cristiana. Entonces el jefe se quedó frío. Y entonces le mandó retirarse y se fue. Pero al día siguiente le manda a llamar. Y entonces esta hermana se acerca con temor, porque ella dijo: es mi último día, este es mi último día. Y entonces se acerca, jefe, y el jefe le dice: señora, fíjese que yo nunca he tenido estas situaciones. Usted es la primera persona que me trae esta situación y no quiere cumplir mis órdenes. Señora, desde el próximo mes le vamos a aumentar el sueldo. Ella, hermanos, recibió esa bendición por ser fiel a Dios. Posiblemente
muchos le habrían apoyado al jefe, pero el jefe se encontró con una persona honesta. Y ella, en vez de ser despedida, fue bendecida. ¿Cuántas personas están dispuestos a vender su fe? ¿Están dispuestos a poner su fe debajo de la almohada, debajo del colchón? Nadie sabe. Y hermanos, entonces, cuando hay alguna situación de estas, están dispuestos a dejar a un lado a Dios, a negarle al Señor, solo por quedar bien con un hombre o solo por ganar algo de plata. Están dispuestos a vender su fe, están dispuestos a vender su honor. Hermanos, pero sí hay gente valiente también. Aquí vemos a esta joven, esta mujer, la reina Esther. Y ella le dice al rey: si he hallado gracia en tus ojos y si le place al rey, que se me conceda la vida. Esta es mi petición y la vida de mi pueblo es mi deseo. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados. Si hubiéramos sido vendidos como siervos y siervas, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Y entonces el rey le preguntó: ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es y dónde está ese hombre que ha ensoberbecido su corazón? Y Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Estaba ahí Amán. Y entonces le cogieron a Amán, le taparon el rostro. Uno de los eunucos que servía al rey le dijo: en la casa de Amán está la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. Y dijo el rey: colgadlo en ella. Y hermanos, fijémonos qué es lo que pasó. En el capítulo 8, el versículo 3 dice: volvió luego Esther a suplicar al rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que anulara la maldad de Amán el agageo y el designio que había tramado contra los judíos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, si he hallado gracia en su presencia, y si le parece acertado al rey y soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán. Eso era lo que pedía. No era tanto una situación personal. Yo quiero ser salva, yo no quiero pasar ese riesgo de muerte. Ella estaba pidiendo por la nación. Si place al rey, si he hallado gracia en su presencia, y si le parece acertado al rey y soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán. Porque ¿cómo podré yo ver el mal cuando caiga sobre mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y entonces respondió el rey: escriban esto, vosotros los judíos, que bien, como bien os parezca, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Y entonces dice que se escribió en nombre del rey Asuero y lo sellaron con el anillo del rey, y se envió cartas, y el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reunieran a defender sus vidas, prontos a destruir, matar y aniquilar a toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniera contra ellos. Entonces se les dio la facultad de defenderse, nada más de defenderse, pero destruir a toda fuerza que venga en contra de ellos. Y entonces, cuando llegó este edicto, dice: la ciudad de Susa se alegró y regocijó. Y entonces los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. En cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría,
gozo y banquete de placer. Y era porque por fin eran libres de esa sentencia de muerte. En el capítulo 9, fijémonos, ¿qué es lo que sucedió? Dice, en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían, asolaron los judíos a todos los enemigos a filo de espada con mortandad y destrucción. Entonces, hermanos, cuando hay alguien que corre un riesgo, cuando hay alguien que es valiente, cuando hay alguien que está dispuesto, aun si fuese a ofrendar su vida, y hermanos, esos somos los cristianos. Los cristianos debemos ser así. Hermanos, nosotros debemos ser valientes. Pero hay mucha cobardía en el pueblo de Dios. Cuando no hablamos al vecino, cuando no hablamos al que va en el bus a un lado, somos cobardes, hermanos, y estaríamos absolutamente lejos de como hizo Esther. Y hermanos, tal vez uno ahí al lado de una persona y el Espíritu Santo le dice, háblale a esa persona, háblale. Y no le dice nada. Y el Espíritu Santo le dice, háblale. Y no le dice nada. Señor, despuesito, más despuesito. Y se baja del bus y no le habló. Ay, Señor, ya se bajó del bus, lo siento. No es así, hermano, no es así. El pueblo cristiano debe ser el valiente. La primera iglesia era una iglesia valiente. No era una iglesia escondida, huida, temerosa. Y aunque había persecución y aunque había muerte, pero ellos estaban ahí para predicar de Jesús. Y aunque había persecución y amenazas, pero los discípulos decían, Señor, mira sus amenazas y da a tu pueblo, da a tus siervos que prediquen con denuedo la palabra de Dios. Esa era su oración. Necesitamos nosotros ser valientes, hermanos. Necesitamos estar ahí en el lugar a donde que se necesita que escuchen la palabra de Dios. Dice que en el versículo 20, dice, escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar, como el mes en que la tristeza se trocó en alegría y el luto en festividad. Que lo convirtieran en día de banquetes y de gozo, en día que enviar regalos, cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y ese es el día de la fiesta llamada el Purim. Y hermanos, nosotros necesitamos primeramente ser valientes nosotros mismos, para ser buena influencia en las personas que nos rodean. No podemos ser luz si nosotros mismos estamos tocados de tinieblas. No podemos hablar de santidad y del santo Dios si nos hemos dejado clavar las garras del pecado. Si el pecado, si el mundo nos ha seducido, nos ha invadido, las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos, el orgullo, la vanagloria de la vida. Somos tan orgullosos que despreciamos a otros. Somos tan carnales. Y hermanos, entonces, ¿cómo podríamos nosotros ser influencia al pueblo, a la gente? Si las tinieblas nos han tocado, si estamos en penumbras y no podemos ser luz,
porque estamos nosotros mismos en penumbras. Entonces, hermanos, nosotros mismos debemos decidir consagrarnos a Dios, determinar, no voy a perder mi bendición. Por un poco de placer de esta tierra no voy a perder mi privilegio, mi honor, mi honra, mi galardón. No voy a perder por un poco de placer de esta tierra, agradar la carne que se va a podrir. Hermanos, necesitamos ser valientes. Necesitamos mostrarnos al mundo como hijos de Dios. Necesitamos cambiar nosotros mismos para que otros puedan cambiar. ¿Cómo podemos pensar que pueden cambiar otros si nosotros mismos no cambiamos? Si cambiáramos, entonces ahí sí podríamos motivar a otros o influenciar en otros o ser una persona que toca el corazón de otros para que otros también puedan seguir el camino del Señor. Nuestra parte debe ser cumplir bien nuestra función como hijos de Dios. Esa es nuestra parte. Eso es lo que hizo Mardoqueo. Eso es lo que hizo Esther. Cumplieron bien su parte. No negaron su identidad de judíos. Nosotros no debemos negar nuestra identidad de cristianos, de hijos de Dios. En el Salmo 73, el versículo 28 dice: pero en cuanto a mí, a los otros que se alejan de ti, dice, perecerán, pero en cuanto a mí, diga, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El Salmo 84, 11 y 12 dice: sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Hay bendición para los que le sirven, para los que son fieles. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. Hermanos, hay que procurar la integridad. Hay que procurar la verdad. Hay que procurar la pureza. Hay que procurar la santidad. No crea que tal vez usted dice, bueno, el pastor como ya tiene muchos años en la vida cristiana, ya pues entonces ya él no tiene tentaciones. Soy igual que todos ustedes, de la misma naturaleza carnal, del mismo material. Entonces no es usted diferente que mí. Usted tiene las mismas luchas, yo tengo las mismas luchas. Tal vez multiplicadas, hermano. Tal vez multiplicadas, porque si usted defiende un lugar de miembro de la iglesia, yo defiendo un lugar de pastor de la iglesia. Usted tal vez defiende un lugar de pronto de miembro de una familia. Yo tengo una familia, la cual sirve a Dios. La mayoría de mi familia, casi todos servimos a Dios. Mi familia cercana, servimos a Dios. Hermanos, fíjese, yo le digo a usted, no es que yo soy exento de tentaciones o debilidades o de luchas o de concupiscencias, pero lo que sí he decidido es que yo sí voy a ir al cielo. Y también he decidido, hermanos, no botar mi privilegio, no deshonrar mi honra, sino aprovechar la posición
el lugar que Dios me ha dado para bendecir su nombre, para glorificarle a Él, para honrarle a Él. Y por esa razón, hermanos, he decidido dejar a un lado todo orgullo que puede dar un lugar de privilegio, toda honra que puede dar un lugar de privilegio. He decidido, hermanos, darle al Señor toda la honra, rendirle a Él. Si algo de gloria yo tuviera, se la voy a dar a Él. Y si algún placer yo buscara, va a ser el amarle a Él. Ese va a ser mi placer. Y gracias al Señor, hasta aquí Él me ha tenido misericordia, hermanos. Él me ha tenido misericordia, y por la misericordia de Él es que estoy aquí, firme, y sigo adelante. Gracias al Señor. Amén. Póngase de pie. Jehová de los ejércitos, dice aquí la palabra en el Salmo 84:12 que leímos: dichoso el hombre que confía en ti. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Amén. Vamos ahora. Padre celestial, te damos gracias, la bendición de podernos acercar a ti. Gracias porque tú eres Dios. Nosotros somos hombres con luchas, pero tú, Jesús, venciste. Llegaste al final en santidad. Y tu victoria, Señor, es nuestra victoria. Amado Señor, yo te ruego que podamos ser cristianos valientes. Valientes para vencernos a nosotros mismos, nuestras pasiones, nuestras debilidades, inclinaciones. Señor, que podamos sujetar nuestra carne a tu Espíritu Santo, nuestra mente a los pensamientos de Cristo. Y Señor, que nosotros podamos ser cristianos valientes, que no le tengamos miedo a la muerte. Señor, muchos de tus siervos, de tus hijos, fueron valientes hasta la muerte. Señor, permite que nosotros podamos ser valientes, valientes con nosotros mismos, Señor, para poder morir a las cosas de este mundo, a la naturaleza carnal. También, Señor amado, que nosotros podamos ser valientes para identificarnos como cristianos, como hijos de Dios. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que podamos, Señor, ser sal en medio de la corrupción. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, no es nuestra fuerza, es tu fuerza. Y cuando tú reinas, cuando tú tienes el primer lugar en nuestras vidas, podemos nosotros ser influencia. Pero cuando hay mezclas, cuando se comparte el trono, cuando hay varios amores, estamos contaminados y no podemos para nada ser influencia. Ten misericordia, Señor, si no hemos podido ser influencia, si no hemos podido ser luz en nuestra familia, perdónanos. Hemos sido pecadores. Si no hemos podido ser luz, influencia a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudios, perdónanos, Señor, perdona a tu iglesia.
Señor, te ruego que nos perdones. Te ruego, Señor, que nosotros podamos cambiar. Cámbianos, oh Dios. Cámbianos para poder honrar tu nombre. Porque muchas veces, Señor, en vez de honrarte, de pronto hemos deshonrado tu nombre. Señor, cámbianos para poder honrar tu nombre en el lugar donde tú nos has puesto, en la familia, en el trabajo, en los estudios. Ahí, Señor, podamos nosotros declarar que somos hijos de Dios. Señor, gracias te damos, oh Dios, en los cielos, porque hay bendición para el que te busca. Gracias te damos, Señor.